Buenas noches y bienvenido al canal No Mires Atrás. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo y si alguna vez viviste algo parecido. Mi nombre es Roberto y durante 6 meses mi vida tuvo sentido gracias a una cabina de vigilancia en la estación Xochimilco del tren ligero. A mis 52 años, con una espalda que tronaba con cada cambio de clima, no había muchas más opciones. El dinero era para las medicinas de Elena, mi esposa, quimioterapias que nos estaban dejando en la calle. Así que acepté el turno de noche, de 12 a 6 de la mañana. Un trabajo sencillo, me dijeron. Solo tienes que ver que nadie se meta a las instalaciones. Pero nadie me advirtió que a veces lo que tienes que vigilar no es lo que intenta entrar, sino lo que ya vive adentro. Mi rutina era un ancla en medio de la nada. Llegaba a las 11:30, el último tren ya se había ido y la estación se convertía en un esqueleto de concreto y metal. Me encerraba en la pequeña cabina de fibra, de vidrio al final del andén dirección Tasqueña. El olor a ozono y a desinfectante barato era mi única compañía. Pasaba las horas viendo los monitores en blanco y negro, imágenes granuladas de andenes desiertos, escaleras vacías y pasillos silenciosos. A veces leía un periódico viejo o escuchaba la radio a un volumen tan bajo que apenas se distinguía de la estática. Elena me decía que ese trabajo me iba a enfermar de soledad, pero yo soy un hombre práctico, o al menos lo era. Creía en lo que podía tocar y ver, en el dinero que depositaban cada quincena. No creía en fantasmas ni en cuentos para no dormir. La primera vez que lo vi fue como a las 3 de la mañana de un martes. Fue un parpadeo en el monitor número 4, el que apuntaba al final del andén opuesto. Una mancha oscura, una falla en la imagen, pensé. El equipo era viejo, propenso a tener fantasmas eléctricos, como decía el manual. No le di importancia, me froté los ojos y me preparé otro café instantáneo sintiendo el ardor del líquido en mi garganta. Afuera, el viento helado de la madrugada golpeaba el cristal de la cabina. Volví a mirar el monitor y la mancha ya no estaba. Sentí un pequeño alivio, una confirmación de que solo era mi mente, agotada por la falta de sueño y la preocupación constante por las deudas que nos comían vivos. Un par de noches después volvió a aparecer. Esta vez la imagen fue más nítida, menos fugaz. En el mismo monitor 4 vi la figura de un niño. Estaba de pie, inmóvil, justo al borde del andén. Parecía tener unos 7 u 8 años, vestía pantalones cortos y una camisa clara. No se movía, simplemente estaba ahí, mirando hacia las vías oscuras. Mi corazón dio un vuelco. Revisé los otros monitores, buscando alguna puerta abierta, algún hueco en la reja perimetral, pero todo estaba cerrado, asegurado. Era imposible que alguien hubiera entrado. Por un momento pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que un niño fantasma estaba paseando por la estación? Me tomarían por loco o por borracho. Solo me quedé mirando la pantalla, con el sudor frío recorriendo mi nuca. Aquello se convirtió en una rutina macabra. Cada noche alrededor de las 3 aparecía, a veces en el monitor 4, a veces en el 2, que enfocaba las escaleras metálicas. Pero lo peor era cuando aparecía en la cámara 6, la del pasillo de conexión, porque entonces su rostro pequeño y pálido llenaba casi toda la pantalla. Siempre miraba directamente al lente de la cámara, como si supiera exactamente dónde estaba yo. No hacía nada, solo miraba. Esa quietud era lo que me destrozaba los nervios. Decidí reportarlo sintiéndome como un idiota. Mi supervisor, Ramírez, se rió por teléfono. Ya estás viejo, Roberto, es el sueño. O las cámaras, que valen para pura basura. Tómate un café y deja de ver visiones, me dijo. Su burla me dejó solo, completamente solo con mi miedo. La sensación de ser observado se volvió física, palpable. Ya no era solo en los monitores. Sentado en mi cabina, sentía un frío que no tenía nada que ver con el clima. Era como si un par de ojos estuvieran fijos en mi nuca, incluso con la puerta cerrada con llave. Pasaba las noches sudando, con el corazón martillándome en el pecho a un ritmo que no era sano. No podía seguir así. Una noche, después de verlo aparecer de nuevo en el andén, tomé una decisión. Tenía que salir. Tenía que ir hasta allí y confirmar si había alguien o si mi cerebro finalmente se había roto. Agarré mi linterna, la sentía pesada y torpe en mi mano temblorosa y giré la llave en la cerradura. El sonido metálico resonó en el silencio absoluto de la estación. Caminar por ese andén desierto fue la experiencia más larga de mi vida. La luz de mi linterna cortaba la oscuridad, haciendo que las sombras bailaran de formas extrañas. El aire olía a humedad y a metal frío. Mis pasos hacían un eco que parecía responderme desde la distancia. ¿Hay alguien ahí?, grité, pero mi voz sonó patética, absorbida por la inmensidad del concreto.
Llegué al punto exacto donde lo había visto en la pantalla. No había nadie, solo el silbido del viento y el zumbido lejano de la ciudad dormida. Sentí una ola de decepción y extrañamente de terror. Estaba a punto de volverme cuando la luz de mi linterna iluminó algo junto a las vías. Era un zapato de niño, viejo, de cuero gastado y con una hebilla oxidada. Lo recogí. Estaba frío y rígido. Era real. No era una visión. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Con el zapato en la mano emprendí el camino de regreso a la cabina, mi mente corriendo a 1000 por hora, tratando de encontrar una explicación lógica que no existía. A medida que me acercaba a la puerta de mi refugio, levanté la vista hacia el panel de monitores que se veía a través del cristal. Busqué la pantalla que mostraba el interior de la cabina, la número 1. Mi silla estaba allí, vacía, y detrás de ella, de pie, dentro de la habitación cerrada con llave, estaba el niño. No me miraba a mí, miraba directamente a la cámara interna, como si supiera que lo estaba viendo a través de esa última pantalla. El aire se escapó de mis pulmones. No pude gritar. El terror era una piedra sólida en mi garganta. Mi mano se abrió por sí sola y el zapato viejo cayó al suelo con un ruido sordo y final. Por una fracción de segundo mi cerebro se negó a procesar lo que veía en mis ojos. El niño estaba adentro y yo estaba afuera, con la llave en mi mano. La llave de su jaula, o de la mía. No lo pensé 2 veces. Di media vuelta y corrí. Corrí como no lo había hecho en 30 años, con el pánico dándome una fuerza que no sabía que tenía. No miré atrás. Escuchaba el eco de mis propias pisadas persiguiéndome, y juraría que no era el único eco. Salí a la calzada de Tlalpan, el aire frío de la madrugada golpeó mi cara. No paré, no fui a casa, solo corrí, sin rumbo, lejos de esa estación. Nunca volví. Dejé mi chamarra, mi radio, mi última quincena. Llamé a la empresa desde un teléfono público al día siguiente y dije que renunciaba, que había tenido una emergencia familiar. No creo que me creyeran, pero no les importó. Ahora vivo encerrado. Mi esposa Elena cree que sufrí un ataque de nervios por el estrés. Intenta ayudarme, pero no entiende que las cortinas de nuestro pequeño departamento en Iztapalapa no están cerradas para que no entre la luz. Están cerradas para que yo no pueda ver hacia afuera. Las deudas son peores que nunca y yo, que me sentía el proveedor, el hombre fuerte, ahora no puedo ni pisar la calle. El miedo es una enfermedad que me consume más rápido que el cáncer a mi mujer. A veces en el silencio de la noche creo que escucho el silbato de un tren, uno muy lejano. Sé que es imposible. Vivimos lejos de cualquier vía, pero lo escucho y sé que no era un fantasma atado a la estación de Xochimilco. Era algo más, un pasajero o quizás el cobrador. No buscaba asustarme, me estaba esperando. Quería que yo saliera de la cabina, que lo confrontara, que entendiera. Y ahora que lo entiendo no puedo vivir, porque sé que si abro la puerta y salgo a la calle, él estará ahí, esperando en alguna esquina con su mirada vacía para llevarme a donde sea que va el último tren, ese que nunca llega a su destino. Mi nombre es Saúl, y mi vida entera olía a diésel y a carretera. Por más de 20 años, mi Kenworth no fue solo mi herramienta de trabajo, sino mi hogar. Cada abolladura, cada mancha de grasa en la tapicería contaba una historia. Desde Saltillo he cruzado el país más veces de las que puedo contar, sintiendo el orgullo de un hombre que se gana la vida con sus manos y el sudor de su frente. Todo lo que hacía era para mi hija Valeria. Su sueño de ser arquitecta era el motor que me mantenía despierto en las madrugadas más solitarias. Pero las universidades son caras y mi orgullo era más grande que mi cuenta bancaria. Por eso, cuando surgió la oportunidad de un viaje rápido y muy bien pagado, no lo pensé demasiado. Un error que me costó la paz. La llamada llegó de un conocido, un tipo con el que había trabajado una vez en la aduana de Piedras Negras. La oferta era simple: recoger una carga de supuesto equipo agrícola en un rancho en la Sierra de Arteaga y llevarla a AES, una bodega en los límites con Nuevo León. El pago era de 50,000 pesos en efectivo, más de lo que ganaba en un mes de trabajo honesto. Las condiciones eran extrañas. El contenedor estaría sellado, debía conducir solo de noche y bajo ninguna circunstancia podía detenerme hasta llegar al destino. Mi instinto, ese perro viejo y fiel que me había salvado de tantos peligros en la carretera, me ladraba una advertencia, pero la imagen de Valeria recibiendo su título silenció cualquier duda. El as. Camino hacia el rancho fue el primer mal presagio. Las carreteras pavimentadas de Saltillo dieron paso a caminos de terracería que serpenteaban por la Sierra de Arteaga. El sol se ocultaba, tiñendo las montañas de un color anaranjado y morado. El lugar no era un rancho, sino una fortaleza de concreto con un portón de acero.
Unos hombres con rostros que no invitaban a hacer preguntas salieron a recibirme. No hubo saludos, solo órdenes. Con una grúa montaron un contenedor viejo y oxidado en mi plataforma. El golpe seco cuando se asentó hizo que el tráiler se quejara. Lo aseguraron con candados industriales y uno de ellos, el que parecía el jefe, me entregó un fajo de billetes y un teléfono desechable. Llama a este número cuando llegues, no antes. Una vez en la carretera, con la noche cayendo a plomo sobre la sierra, una parte de mí se sintió aliviada, pero el peso del contenedor se sentía distinto, desequilibrado. Era un peso muerto, denso. Intenté poner música, pero en esas alturas, la radio solo escupía estática, un siseo que parecía burlarse de mi soledad. Apagué el aparato y me concentré en el rugido de mi motor y en el haz de luz de mis faros cortando la oscuridad absoluta. El silencio que venía de mi espalda, de la carga, era lo más ruidoso que había escuchado en mi vida. Era un silencio que tenía peso, que aplastaba el aire dentro de la cabina y se sentaba a mi lado como un pasajero invisible y amenazante. Fue en una curva cerrada, descendiendo hacia el valle, donde todo se fue al infierno. El peso en la parte trasera se desplazó con una sacudida violenta, un golpe sordo y húmedo que resonó directamente en mi columna vertebral. El tráiler se tambaleó y luché con el volante para no salirme del camino. Justo después del golpe, un olor invadió la cabina. No era un olor a químico ni a maquinaria. Era un olor orgánico, metálico y dulzón, un hedor que conocía de las veces que había transportado ganado pero multiplicado por 1000, el olor inconfundible de un matadero, de sangre fresca y abundante. Se me revolvió el estómago y un sudor helado empapó mi camisa al instante. Ya no había dudas. No transportaba equipo agrícola. Con el pánico creciendo en mi pecho, miré por el retrovisor lateral, esperando, rezando por no ver nada. Pero la luz de la luna, pálida y fantasmal, me mostró la verdad. De una esquina inferior del contenedor, justo donde los sellos parecían más débiles, escurría un líquido oscuro y espeso. Goteaba sobre la plataforma y luego caía al asfalto, dejando una estela brillante y negra que se perdía en la noche. No era aceite, era algo más denso, más vivo. Aceleré. Mi única reacción fue huir hacia adelante, poner la mayor distancia posible entre mi conciencia y la estela que estaba pintando en la carretera. Cada kilómetro se sentía como una confesión. Fue entonces cuando lo vi. Un par de luces tenues aparecieron en mi espejo retrovisor muy atrás, pero en segundos la distancia se acortó. Era un coche, un sedán oscuro, quizá un Charger o un Malibú, no pude distinguirlo bien. Lo extraño es que al acercarse apagó las luces. Se convirtió en una silueta negra pegada a mi tráiler, una sombra que se movía a mi misma velocidad. No intentaron rebasarme ni me hicieron señas. Simplemente estaban ahí, escoltándome en un silencio absoluto y aterrador. Ahora el miedo tenía una forma concreta. Ya no estaba solo con mi carga. Me habían asignado un perro guardián para asegurarse de que el rebaño llegara a su destino. Llegué a la enorme bodega casi al amanecer. Era una construcción ruinosa en una zona industrial abandonada, sin nombre ni número. El coche negro se detuvo detrás de mí. Antes de que pudiera apagar el motor, varios hombres salieron de las sombras. Estaban armados con rifles largos. Nadie dijo una palabra. Se movieron con una eficiencia escalofriante, abriendo el contenedor con llaves que ellos mismos traían. No quise mirar lo que sacaban. Mantuve la vista al frente, clavada en un muro lleno de grafitis, mientras escuchaba los ruidos sordos y los gruñidos de esfuerzo a mis espaldas. Uno de los hombres golpeó mi ventanilla, me hizo una seña para que me fuera y eso fue todo. No hubo despedida, no hubo gracias, solo la orden silenciosa de desaparecer. Conduje de vuelta a Saltillo con el cuerpo temblando, como si tuviera una fiebre que me calaba hasta los huesos. Llegué a casa cuando el sol apenas despuntaba, sintiéndome como un espectro. Lo primero que hice fue intentar lavar el tráiler. Gasté horas y todo y el jabón que tenía, tallando la plataforma con una furia desesperada, pero el olor no se iba. Era como si se hubiera impregnado en el propio metal. El hedor dulzón y nauseabundo se metió en la cabina, en mi ropa, en mis fosas nasales. Me duché hasta que la piel me ardió, pero seguía oliéndolo. El dinero estaba en mi mesa, un fajo de billetes sucios que parecían mirarme. Cada vez que Valeria me hablaba de sus planes para la universidad, sentía que un trozo de hielo se me clavaba en el pecho. Los días siguientes fueron un infierno de paranoia. No podía dormir. Cada crujido de la casa me hacía saltar. Pero la verdadera certeza llegó una tarde, una semana después del viaje. Estaba mirando por la ventana cuando lo vi. Era el mismo sedán negro, sin placas, estacionado al final de nuestra calle. No había nadie dentro, o al menos no que yo pudiera ver.
Simplemente estaba ahí, una mancha oscura y ominosa bajo el sol de Coahuila. Se quedó por una hora, inmóvil, y luego se fue tan silenciosamente como había llegado. No fue una amenaza directa, fue algo peor, una declaración. Sabían quién era, sabían dónde vivía. No solo había sido un transportista, me había convertido en un testigo. Al día siguiente puse mi Kenworth en venta. Lo vendí por una miseria a un comprador de Monterrey, que no hizo demasiadas preguntas sobre por qué un hombre como yo se desharía de un camión tan cuidado. No podía volver a subirme a esa cabina. No podía volver a la carretera. Ahora trabajo en una refaccionaria en Milsintoistis, el centro. El olor a grasa y a hule nuevo es un bálsamo. Pero cada vez que un coche oscuro se detiene cerca, cada vez que un cliente me mira por un segundo de más, siento el mismo frío que sentí en la sierra. Compré el futuro de mi hija, sí, pero vendí mi tranquilidad. Y ahora vivo con la certeza de que mi silencio no es olvido. Es una correa que me pusieron al cuello, y solo puedo rezar para que nunca decidan jalar de ella. Mi nombre es Inés. A mis 22 años, mi universo era el turno de noche en una maquiladora en las afueras de Ciudad Juárez. El aire allí adentro era espeso. Sabía a polvo de tela y al sudor de cientos de mujeres que, como yo, pasábamos la madrugada encorvadas sobre máquinas de coser. El zumbido constante de las agujas era la única banda sonora de nuestras vidas, un ruido que se te metía en la cabeza y te seguía hasta en sueños. Cosíamos ropa para niños de Estados Unidos, ropa que nunca podríamos comprar, pantalones y camisetas con dibujos animados que nos sonreían con una alegría cruel. Era un trabajo agotador y mal pagado, pero en Juárez no hay mucho de dónde escoger, y mi madre dependía del dinero que yo le enviaba. La primera nota la encontré por accidente. Eran casi las 4 de la mañana, el punto en que el cansancio se convierte en un dolor físico. Mis dedos moviéndose en automático sintieron un bulto extraño en el forro de un pantalón de mezclilla. Por un momento, pensé que era un error de fábrica, algo que me haría perder tiempo y me ganaría un regaño del supervisor. Con cuidado, descosí un poco la costura y saqué un trozo de tela diminuto, doblado varias veces. La caligrafía era torpe, casi infantil, escrita con lo que parecía tinta de un bolígrafo a punto de morir. Solo decía 2 frases. Ayúdame. Sigo aquí. Lo miré por un segundo, lo sentí una broma de mal gusto de alguna compañera y con rabia lo hice una bolita y lo tiré. Unos días después, encontré la segunda. Estaba en el bolsillo de una sudadera infantil. Misma tela, misma letra temblorosa. Ayúdame. Sigo aquí. Pero esta vez debajo de las palabras había un pequeño dibujo hecho con la misma tinta. Era una figura humana, un palito con un círculo por cabeza, encerrado dentro de un cuadrado con rayas verticales, una jaula. El corazón me dio un vuelco. Esto ya no era una broma. Empecé a mirar a mi alrededor, a las caras agotadas de las otras mujeres. Fue entonces cuando comencé a escuchar los susurros, las historias que se contaban en voz baja durante los 5 minutos de descanso. Hablaban de Lupe, una trabajadora del turno anterior que un día simplemente no volvió. La empresa dijo que había renunciado, pero su familia juraba que nunca llegó a casa. La paranoia se instaló en la fábrica como el polvo de algodón. El ambiente, antes solo opresivo, ahora se sentía cargado de una amenaza silenciosa. Los supervisores de línea, hombres corpulentos con la mirada vacía, parecían vigilarnos de una forma distinta. Sus ojos ya no solo medían nuestra productividad, ahora se detenían en cualquiera que tosiera más de la cuenta, en quien se viera pálida o se apoyara en su máquina por el agotamiento. La pequeña clínica de la planta, que antes nos parecía un beneficio, ahora la veíamos como una trampa. Empezamos a cuidarnos entre nosotras, a compartir pastillas para la fiebre en secreto, aterradas de mostrar cualquier signo de debilidad, porque empezamos a sentir que estar enferma en ese lugar era una sentencia. La prueba de que nuestro miedo estaba fundado llegó con la desaparición de Marta. Ella trabajaba en la máquina de al lado. Era una mujer callada, de unos 30 años, que siempre nos enseñaba fotos de sus 2 hijos. Llevaba una semana con una tos seca y una fiebre que no se le quitaba con nada. Intentaba disimularlo, pero el cansancio se le notaba en los ojos. Un miércoles no llegó a trabajar. El supervisor, sin que nadie le preguntara, nos dijo que Marta había conseguido un trabajo mejor en El Paso y se había ido de la ciudad. Pero yo sabía que mentía. Marta jamás habría abandonado a sus hijos. Nadie se lo creyó. El silencio en nuestra línea de producción esa noche fue tan pesado que dolía. Esa fue la noche en que el miedo se convirtió en rabia. Tenía que saber qué estaba pasando. Empecé a quedarme unos minutos más después de que sonara la campana de fin de turno, escondiéndome en el baño o en el almacén de telas. Observaba a los gerentes y noté su patrón.
Todas las noches, después de que la mayoría nos íbamos, 2 de ellos bajaban al sótano. Se suponía que esa área estaba clausurada por riesgo de inundación. La puerta tenía un cartel de prohibido el paso, pero ellos tenían una llave. A veces, si aguantaba la respiración, podía escuchar un zumbido sordo viniendo de abajo, como si hubiera máquinas funcionando en las entrañas de la fábrica. Una noche encontré una pequeña ventana de ventilación en un pasillo trasero, cubierta de mugre y telarañas. Daba a una parte del sótano. La limpié con la manga de mi blusa y miré. Lo que vi no era una línea de producción secreta, parecía una enfermería clandestina. Había varias camas de metal, como catres de campamento, alineadas contra una pared húmeda. En un par de ellas había bultos cubiertos con sábanas grises. Y en una esquina vi un montón de ropa, la misma ropa barata que cosíamos, amontonada como basura. El aire que salía por esa rejilla olía a enfermedad, a desinfectante y a algo más, algo dulce y podrido que me revolvió el estómago. No estaban fabricando ropa allí abajo, estaban escondiendo a los enfermos. El clímax de mi investigación y el fin de mi vida en Juárez ocurrieron la noche siguiente. Me escondí en el mismo lugar, con el corazón en la garganta. Vi a los 2 supervisores entrar en el cuarto del sótano, pero esta vez iban acompañados por 2 hombres vestidos de civil. Unos minutos después salieron cargando a alguien en una camilla improvisada. La persona temblaba violentamente, convulsionando bajo una sábana delgada. Pude ver un mechón de cabello oscuro como el de Marta. La llevaron por un pasillo trasero hasta una puerta de carga que nunca usábamos. Afuera esperaba una camioneta blanca sin placas. La subieron a la parte de atrás como si fuera un saco de papas y el vehículo arrancó, perdiéndose en la noche del desierto. No volví a mi puesto. Ni siquiera pensé en la mochila con mis cosas o en el dinero de la quincena que me debían. En cuanto la camioneta desapareció, salí de mi escondite y corrí en dirección opuesta. Corrí por las calles polvorientas y sin luz de la periferia de Juárez. El aire frío de la madrugada me quemaba los pulmones. Cada sombra me parecía un supervisor. Cada par de faros lejanos era la camioneta blanca que volvía por mí. No me atreví a ir a mi casa. Sabía que si lo hacía, los estaría poniendo en peligro a ellos, a mi madre, a mis hermanos. Mi único pensamiento era llegar al puente, cruzar, desaparecer. El conocimiento se había convertido en una sentencia de muerte, y mi única oportunidad era convertirme en una fantasma. Crucé a El Paso con lo que llevaba puesto y un miedo que se me había pegado al alma. Ahora vivo aquí, sin papeles, compartiendo un pequeño cuarto con otras 2 mujeres que también huyeron de algo. Limpio casas de gente rica, casas con armarios llenos de ropa nueva, ropa que a veces reconozco. Cada vez que doblo una camiseta infantil o unos pantalones de mezclilla, mis dedos, por instinto, buscan bultos en los forros, en las costuras. Vivo con el terror constante de encontrar otra nota, porque ahora entiendo que no era un grito de auxilio para que alguien los salvara, era una advertencia que me llegó justo a tiempo. Escapé, sí, pero dejé una parte de mí en esa fábrica, y ahora cargo con el miedo de que cada prenda que toco pueda llevar el mensaje de alguien que, como yo, solo quería un trabajo para sobrevivir. Mi oficio es la plomería. Me llamo Julián y por 20 años me he ganado la vida lidiando con los secretos que ocultan las tuberías de esta ciudad. No hay nada que no haya visto. Cañerías tapadas con objetos imposibles, fugas que han derrumbado paredes, sótanos convertidos en lagunas pestilentes. Soy bueno en lo que hago porque entiendo el lenguaje del agua, su lógica, su camino. Por eso, cuando me llamaron para un trabajo en un edificio viejo en la colonia Doctores, pensé que sería más de lo mismo. Unas cuantas tuberías de plomo picadas, quizá un sello roto. Jamás imaginé que ese edificio me enseñaría que hay flujos que no siguen las leyes de la física y que hay sonidos que una vez que los escuchas nunca te abandonan. El administrador del edificio, un hombrecillo nervioso y sudoroso, me explicó el problema. Los inquilinos se quejaban de un goteo constante, un eco que resonaba por todo el inmueble, sobre todo de noche. Aparecían manchas de humedad en lugares ilógicos y lo más extraño era que el sonido no paraba ni siquiera cuando cerraban la llave de paso principal del edificio. Yo me mostré escéptico, claro. Siempre hay una explicación. Un tinaco con retorno, una filtración de un predio vecino. Para mí era un rompecabezas, un reto a mi experiencia. Les aseguré que encontraría la fuente del problema, convencido de que la lógica y mis herramientas serían suficientes para resolver cualquier misterio. Bajé al sótano y el aire cambió por completo. La humedad era tan densa que se podía masticar y el lugar apestaba a moho y a tierra mojada. Un olor antiguo, como de tumba.
Una única bombilla parpadeante arrojaba sombras largas y deformes sobre un laberinto de tuberías de cobre y hierro que corrían por el techo y las paredes. Desplegué los planos originales del edificio, un documento amarillento y quebradizo. Empecé a seguir las líneas, a comparar el mapa con la realidad, pero algo no cuadraba. El sonido del goteo, débil pero persistente, parecía venir de una pared de concreto donde, según los planos, no debería haber absolutamente nada. Dejé los planos y confié en mi oído. Comencé a golpear suavemente las paredes con los nudillos, escuchando el eco. Y entonces lo encontré. Un tramo de muro que sonaba hueco, diferente al resto. Fue entonces cuando noté la otra anomalía. Un conjunto de tuberías de hierro galvanizado, mucho más antiguas que las demás, se desviaban del sistema principal. No estaban en los planos. Estaban frías, anormalmente frías al tacto, y se dirigían directamente hacia esa sección hueca de la pared, desapareciendo en el concreto. Una extraña inquietud comenzó a reemplazar mi curiosidad profesional. Esas tuberías no llevaban agua de la ciudad. Sentí que llevaban algo más. Mi lado profesional, el que se enorgullece de no dejar un trabajo a medias, venció al miedo que empezaba a crecer en mi estómago. Tenía que saber qué había detrás. Regresé a mi camioneta por un mazo y un cincel. El primer golpe contra el concreto sonó, seco y fuerte, pero el sótano húmedo pareció tragarse el ruido. Con cada impacto, el polvo y un olor a agua estancada, a podredumbre, se hacían más intensos. Era el olor de agua que no ha visto la luz en décadas. Finalmente, un trozo de pared cedió, revelando una oscuridad absoluta al otro lado. Agrandé el agujero con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas, una mezcla de triunfo y pavor. Apunté mi linterna a través de la abertura y la luz fue devorada. Detrás de la pared falsa, había una pequeña cisterna oculta, una habitación de ladrillo sin terminar. No era grande, quizá de 2 metros por 2, y estaba casi llena de un agua negra y aceitosa. El goteo que había estado persiguiendo venía de una de las tuberías fantasma, que terminaba abruptamente sobre la cisterna, dejando caer una gota oscura cada pocos segundos. El sonido aquí era claro, íntimo, como el latido de un corazón enfermo. Esto no era un error de construcción. Esto estaba hecho a propósito. Era un receptáculo, un depósito para algo que debía permanecer oculto. Al principio pensé que la superficie del agua estaba cubierta de basura o de hojas secas. Acerqué la luz enfocando el haz, y entonces el horror me golpeó con la fuerza de un mazazo. No eran hojas, eran fotografías. Docenas de fotografías viejas flotando en la superficie, con los bordes deshechos por el agua. Estaban descoloridas, pero aún se podían distinguir los rostros. Familias posando en la sala de un apartamento, niños sonriendo en un patio, una pareja de recién casados. Eran de distintas épocas, reconocibles por la ropa y la calidad de la imagen. Comprendí con una claridad espantosa que estaba mirando a los antiguos inquilinos del edificio, a todas esas familias que, según las historias, un día simplemente se fueron. No pude evitarlo. Una curiosidad morbosa se apoderó de mí. Metí la mano por el agujero para tocar una de las fotos. En el instante en que mis dedos rozaron el agua, un frío antinatural, un frío de ultratumba, me recorrió el brazo y se me instaló en el pecho. No era la temperatura del agua, era la ausencia de calor, como si el líquido me estuviera robando la vida. Y justo en ese momento los escuché, no con mis oídos, sino dentro de mi cráneo. Un torrente de susurros, las voces de hombres, mujeres y niños, todas hablando a la vez. Una cacofonía de tristeza y desesperación que parecía subir desde el fondo de esa cisterna maldita. Saqué la mano del agua como si me hubiera quemado con ácido. El torrente de susurros se cortó al instante, pero el eco quedó resonando en mi cabeza. El pánico me inundó, un pánico primitivo y absoluto. No pensé, simplemente actué. Dejé caer la linterna y a trompicones recogí el saco de cemento rápido y la cubeta que había traído para las reparaciones. Con las manos temblando empecé a mezclar el cemento, echando agua de una tubería limpia, sin mirar atrás. Tenía que cerrarlo. Tenía que volver a poner la piedra sobre esa tumba. Tapé el agujero con una furia desesperada, esparciendo la mezcla con la espátula hasta que no quedó ni una sola grieta. Recogí mis herramientas y salí de ese sótano sin mirar atrás, casi corriendo. Le dije al administrador que el problema era el edificio, que era demasiado viejo y que yo no podía arreglar sonidos fantasma. No esperé a que me pagara. Dejé la plomería ese mismo día. Vendí mis herramientas y mi camioneta. No podía volver a meterme en las entrañas de una casa. No podía volver a tocar una tubería. Pero el sótano no me dejó ir. El sonido del goteo me siguió hasta mi propio departamento en la Narvarte.
Por las noches lo escucho, claro y nítido, debajo de mi cama, como si una tubería rota estuviera corriendo justo bajo el piso de mi habitación. He desarrollado un miedo irracional al agua. Tomar una ducha es una tortura. Evito los charcos en la calle. Y a veces, cuando me obligo a mirar, veo cosas. Veo rostros pálidos y deformes que se asoman desde el fondo del inodoro, o me miran desde el reflejo de un vaso de agua. Sé que al tocar esa cisterna algo se pegó a mí, una conexión. Y ahora vivo aterrorizado, esperando el día en que una fuga en mi propia casa libere lo que sea que ha estado siguiendo el sonido del agua hasta encontrarme. Mi nombre es Miguel y mi vida transcurre en una línea recta de asfalto que une Hermosillo con Nogales. Conduzco la última corrida del día, un autobús de segunda clase que ya ha visto mejores tiempos, igual que yo. El desierto de Sonora por la noche es otro mundo, un océano de oscuridad y silencio donde las luces del tablero son tu única compañía. Con los años aprendes a leer la noche, a conocer a los pasajeros habituales, los trabajadores que vuelven tarde, los estudiantes, las familias que viajan barato. Te acostumbras a la soledad, incluso le encuentras un cierto tipo de paz. Pero hace unos meses, esa paz se rompió por un hombre que no pertenecía a ninguna parte. Empezó a subir hace unas semanas, siempre en el mismo lugar. Una parada improvisada a la altura del kilómetro 150, donde no hay nada más que arena y matorrales. Era un hombre delgado, pálido, con ropa gastada y una mirada que parecía atravesarte sin verte. Aparecía de la nada, como si brotara del desierto. Subía los escalones, pagaba siempre con las monedas exactas, sin decir una palabra, y se iba a sentar al último asiento, el que queda en la penumbra. Nunca llevaba equipaje, nunca hablaba con nadie. Era una presencia silenciosa que ponía un nudo de tensión en el ambiente del autobús. Su rutina era invariable. Se quedaba en su asiento mirando por la ventana hacia la oscuridad infinita durante unos 50 o 60 kilómetros. Luego se levantaba, caminaba por el pasillo y se paraba junto a mí. Yo sabía que esa era la señal. Me detenía en medio de la nada, abría la puerta y él bajaba, desapareciendo en la negrura del desierto tan misteriosamente como había aparecido. Al principio intenté buscarle una explicación. Pensé que era un jornalero, un migrante, alguien que vivía en algún rancho escondido, pero su aspecto, su silencio absoluto, me hacían desechar todas las ideas. Se convirtió en mi fantasma personal de la carretera. La noche que todo cambió, el cielo se estaba cayendo a pedazos. Una de esas tormentas de verano raras en el desierto, con vientos que sacudían el autobús y una lluvia que golpeaba el parabrisas con furia. A bordo solo quedaban 3 pasajeros, una señora que dormitaba, un joven con audífonos y en el último asiento el hombre pálido. Y entonces, como si el destino quisiera poner todas las piezas en su lugar, el motor tosió, se quejó y se murió. Quedé varado. Las luces de emergencia parpadeaban, pintando el interior del autobús de un color anaranjado, fantasmal. Estábamos atrapados en el corazón de la tormenta, en medio de la nada más absoluta. Intenté llamar a la base con la radio, pero solo conseguí estática. El celular no tenía ni una pizca de señal. Estábamos solos. La señora se había despertado y me miraba con ojos asustados. El muchacho se había quitado los audífonos y el silencio en el autobús era más pesado que la tormenta de afuera. Fue en ese momento que el hombre pálido se levantó. Caminó por el pasillo con una calma que no encajaba con la situación. Sus pasos no hacían ruido. Se detuvo a mi lado y por primera vez me habló. Su voz era un susurro rasposo como si no la hubiera usado en años. «No se preocupe», dijo, mirando hacia la carretera oscura. «Ellos ya vienen en camino». Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Antes de que pudiera hacer una pregunta, vi 2 pares de luces potentes cortando la cortina de lluvia. No era el auxilio mecánico de la compañía, lo supe al instante. Eran 2 camionetas negras, grandes y amenazantes, de esas que no se usan para el trabajo de campo. Se detuvieron bruscamente, una delante de mi autobús y otra detrás, bloqueándome por completo. Apagaron los motores y por un momento solo se escuchó el golpeteo de la lluvia. La señora empezó a rezar en voz baja. Yo sentía el sabor metálico del miedo en la boca. Sabía que no habían venido a ayudarnos. Las puertas de las camionetas se abrieron y bajaron varios hombres. Eran altos, vestidos de oscuro y se movían con una coordinación que helaba la sangre. 2 de ellos subieron a mi autobús. Uno le hizo una seña con la cabeza al hombre pálido, quien se levantó y bajó del autobús sin mirar a nadie, subiendo a la camioneta de adelante. Yo creí que todo terminaba ahí, pero entonces los hombres se dirigieron hacia los otros 2 pasajeros. Agarraron al muchacho del brazo y a la señora, que empezó a llorar, la levantaron del asiento. No hubo explicaciones, solo la fuerza bruta y silenciosa.
Los arrastraron fuera del autobús y los metieron en la parte de atrás de la segunda camioneta. Me quedé paralizado, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Uno de los hombres, el último en bajar, se detuvo en la puerta y me miró. Sus ojos eran fríos, sin emoción. «Tú no viste nada», dijo con una voz plana y cortante. «Sigue tu ruta». Después arrojó algo sobre el tablero y se fue. Las camionetas encendieron sus motores y desaparecieron en la tormenta tan rápido como habían llegado. Me dejaron solo, en un autobús muerto en medio del desierto. En el tablero, un fajo de billetes de 500 pesos yacía junto a mi mano temblorosa. Pasó casi una hora. La tormenta amainó, dejando un silencio húmedo y un olor a tierra mojada. Yo no me había movido. El dinero seguía en el tablero, mirándome, quemándome. Finalmente, con un temblor que no podía controlar, giré la llave en el encendido. No esperaba nada, pero para mi sorpresa, el motor arrancó a la primera, con un rugido que sonó extrañamente normal. No sé si fue una falla momentánea por la lluvia o si ellos de alguna manera lo arreglaron. Conduje el resto del camino a Nogales con el autobús vacío. Cada asiento desocupado era un grito silencioso. El del joven, el de la señora, el del hombre pálido. Llegué a la terminal, estacioné y me fui a mi cuarto sin hablar con nadie, como si fuera un fantasma. Sigo en la misma ruta. ¿Qué más podría hacer? Tengo que comer. No le dije a nadie lo que pasó. ¿A quién? ¿A la policía? Me habrían acusado de loco, o peor aún, de cómplice. El dinero lo tiré por la ventana en el viaje de regreso, pero no puedo tirar el recuerdo. Ahora cada noche es una tortura. Ya no miro la carretera, miro el espejo retrovisor. Cada sombra, cada arbusto en la orilla del camino toma la forma de ese hombre pálido esperando. Ya no me pregunto si era un fantasma. Sé que era algo mucho peor, un marcador, un Judas que señalaba a las ovejas para el matadero. Y entiendo con una claridad que me hiela los huesos, que mi autobús no es un simple transporte público. Es parte de una red, una herramienta de caza en la inmensidad del desierto. Y yo soy el chofer. Mi nombre es Fernando y mi vida siempre ha sido el sonido. Como ingeniero de audio, aprendí a descifrar el mundo a través de sus frecuencias, a limpiar el ruido para encontrar la señal pura. Cuando el estudio donde trabajaba en Monterrey cerró, mi mundo se quedó en un silencio abrumador. Para no volverme loco, empecé a hacer senderismo en el Cerro de la Silla. Cambié las consolas de mezcla por las veredas polvorientas, buscando un sonido limpio, el del viento, el de mis propios pulmones. Trabajando. El cerro era mi terapia. Un gigante de piedra que me ayudaba a sentirme pequeño y, por lo tanto, a que mis problemas también lo parecieran. Pero fue allí, en esa búsqueda de paz, donde encontré el sonido más sucio y aterrador de mi vida. Lo escuché por primera vez una tarde cerca del Pico Norte. No era un canto de pájaro ni el eco del viento entre las rocas. Era una melodía extraña, un lamento agudo y electrónico, como una interferencia de radio de onda corta, pero sin una fuente aparente. Se colaba en el aire, melancólico y persistente. Como profesional, mi cerebro intentó catalogarlo de inmediato. ¿Era un fenómeno atmosférico? ¿Una torre de telefonía oculta? Ninguna explicación lógica encajaba. La sensación era profundamente inquietante. Era un sonido que no pertenecía a la montaña, una nota discordante en la sinfonía de la naturaleza que me heló la piel a pesar del sol regiomontano. La curiosidad se convirtió en una obsesión. El ingeniero en mí necesitaba una respuesta. Al día siguiente subí de nuevo, pero esta vez cargando con mi equipo de grabación profesional, un grabador de campo de alta fidelidad y un micrófono de cañón. Me sentía un poco ridículo, sudando la gota gorda con equipo que valía más que mi coche, pero la necesidad de capturar ese sonido, de analizarlo, de descomponerlo en mi estudio, era más fuerte que yo. Era la primera vez en meses que sentía la chispa de un proyecto, una motivación que creía perdida para siempre. Tenía que atrapar esa voz fantasma que bajaba del cerro. De vuelta en mi pequeño departamento, con el Cerro de la Silla vigilándome desde la ventana, conecté el equipo. Me puse mis audífonos de estudio, aislando cualquier ruido del exterior. Reproduje la grabación. Ahí estaba, el mismo lamento electrónico claro y nítido. Empecé a aplicar filtros, a limpiar el ruido del viento, a ecualizar las frecuencias. Y entonces lo escuché, oculto debajo de la melodía principal, casi imperceptible, en el umbral del Kajis Toil, ruido blanco. Había algo más, una voz. Era la voz de un niño, o una niña, monótona, casi robótica, leyendo una serie de números. 2, 5, punto, 7, 1. Se me erizó hasta el último vello del cuerpo. Al principio intenté convencerme de que era una casualidad, una transmisión de radio cruzada,
un juego de algún radioaficionado, pero el sonido era demasiado específico, demasiado claro. Volví a subir al cerro una y otra vez, a diferentes horas, por diferentes rutas, y siempre, en los 89 puntos más altos y silenciosos, la melodía aparecía, y siempre, oculta debajo, la misma voz infantil recitaba una nueva serie de números. Mi apartamento se convirtió en una cueva de paranoia. Llené cuadernos con transcripciones, las paredes se cubrieron de mapas de la región marcados con alfileres. Dejé de buscar trabajo, dejé de hablar con mis amigos. Mi único propósito era descifrar el significado de esa voz triste que solo yo parecía escuchar. Las secuencias numéricas no parecían tener sentido hasta que una noche, mirando un mapa topográfico, tuve una revelación. Eran coordenadas. Con las manos temblorosas, introduje la primera serie de números en un programa de geolocalización. El punto apareció en un terreno baldío en el municipio de Juárez, Nuevo León. La segunda, en una zona desértica cerca de la carretera a Cadereyta. Empecé una investigación frenética en internet, cruzando las coordenadas con noticias locales, con grupos de Facebook de familias buscando a sus desaparecidos. Un patrón helado comenzó a emerger. Los puntos que la voz me dictaba correspondían a lugares donde se sospechaba que había fosas clandestinas, cementerios secretos del narco. El peso de esa información era insoportable. ¿Qué podía hacer? ¿Ir a la policía? ¿Y si ellos estaban involucrados? El miedo me paralizaba, pero el recuerdo de esa voz infantil, monótona, recitando ubicaciones de muerte, me obligaba a actuar. No podía quedarme callado. Creé un blog, usando todas las medidas de mi post-enojet, seguridad que mi conocimiento informático me permitió. De forma anónima publiqué un único post. Detallé mi descubrimiento, la melodía, la voz, y listé 3 de las coordenadas que había logrado vincular con casos de desapariciones reportados en la prensa. Le di al botón de publicar sintiendo que acababa de firmar mi propia sentencia. La publicación causó un pequeño revuelo. Algunos medios digitales locales lo mencionaron, calificándolo de rumor macabro. Las autoridades emitieron un comunicado vago, prometiendo investigar. Durante 3 días viví pegado a la pantalla, esperando. La respuesta llegó la 4ª noche. Llegué a casa y encontré la puerta de mi apartamento forzada. Entré con el corazón detenido. Todo estaba en orden, nada roto, nada revuelto. Mi cartera estaba sobre la mesa, mi laptop en su sitio, pero mi equipo de audio, el grabador, los micrófonos, los discos duros con las grabaciones originales, todo había desaparecido. No se llevaron nada más. No dejaron una nota. Solo un silencio absoluto y aterrador que gritaba más que cualquier amenaza. Esa noche no dormí. El silencio en mi apartamento era más aterrador que cualquier sonido que hubiera grabado. Habían entrado en mi casa, en mi espacio íntimo, y se habían llevado únicamente la evidencia, mis oídos electrónicos. El mensaje era inequívoco. Te escuchamos. Deja de escuchar. Comprendí que no habría una segunda advertencia. Antes del amanecer, empaqué una mochila con algo de ropa y el poco dinero que ya me quedaba. Fui a un cajero automático en la otra punta de la ciudad y saqué todos mis ahorros. Caminé hasta la central de autobuses y compré un boleto para el primer camión que saliera, sin importar el destino. Dejé atrás mi vida, mis cosas, mi ciudad, todo por el crimen de haber escuchado lo que el cerro me quería contar. Ahora vivo en un pequeño pueblo costero, lejos, muy lejos de las montañas de Nuevo León. El sonido del mar es constante, un ruido blanco y poderoso que me ayuda a no pensar. Trabajo en la cocina de un restaurante, un lugar ruidoso, lleno de órdenes, de sartenes chocando, de música. Busco el ruido, lo necesito, pero a veces, en las noches más tranquilas, cuando el viento sopla desde el golfo y silba entre las casas, me parece escucharlo. Es solo por un instante, un eco lejano en mi memoria auditiva. Esa misma estática, esa melodía triste y aguda, es el recordatorio de que hay voces que, una vez que las oyes, se quedan contigo para siempre, y que el silencio que tanto busqué en aquella montaña, lo perdí para siempre el día que decidí grabar su canto. Mi nombre es Carlos. Hace un año tenía una casa, un trabajo estable y la certeza de que mis manos podían construir un futuro para mi esposa Ana y mi hijo Mateo. Pero una estafa nos dejó en la calle, con nada más que la ropa que llevábamos puesta y una deuda que nos ahogaba. La desesperación nos empujó a los límites del Estado de México, a un asentamiento irregular en las lomas polvorientas de Chalco. Era nuestra última opción, un puñado de casas de lámina y cartón aferradas a un cerro, un lugar nacido de la necesidad y la esperanza.
Allí conocimos a un hombre que nos prometió un pedazo de tierra a cambio de nuestra lealtad, una promesa que resultó ser una trampa mortal. El líder se hacía llamar Don Ricardo. Era un hombre carismático, de palabra fácil y sonrisa ancha, que hablaba de dignidad, de comunidad y de lucha. Nos dijo que esa tierra era nuestra por derecho y que juntos la íbamos a levantar desde el polvo. A cambio de un terreno propio, solo pedía dos cosas: lealtad absoluta a su liderazgo y participar en las faenas para mejorar la comunidad. Para un hombre que lo había perdido todo, sus palabras sonaron como una bendición. Acepté sin dudar. La idea de tener un lugar donde Mateo pudiera crecer, un lugar que fuera nuestro, era un ancla en medio de nuestra tormenta. Las faenas consistían en cavar. 2 o 3 veces por semana, Don Ricardo nos reunía a todos los hombres en un terreno baldío que se extendía detrás del asentamiento. El trabajo era duro, bajo un sol que partía las piedras. Nos ordenaba cavar zanjas profundas, a veces pozos de varios metros de hondo. La explicación oficial era que estábamos preparando el terreno para meter el drenaje y los cimientos de futuras construcciones, que estábamos construyendo nuestra propia infraestructura. Yo cavaba con ganas, el esfuerzo físico me ayudaba a no pensar. El sudor y el cansancio se sentían como una inversión, el precio justo por nuestra tierra prometida. Pero después de varias semanas, una duda fría comenzó a instalarse en mi mente. Las zanjas que cavábamos con tanto esfuerzo nunca se usaban. No se instalaba ni un solo tubo, no se vertía ni una gota de cemento. Unos días después de terminadas, un grupo de hombres de la confianza de Don Ricardo llegaba por la noche y las volvía a tapar, aplanando la tierra como si nunca hubieran existido. Era un trabajo inútil, un ciclo sin sentido de abrir y cerrar la tierra. Se lo comenté a mi vecino, Javier, un hombre joven que también había llegado con su familia. Él solo se encogió de hombros, pero en sus ojos vi la misma pregunta inquieta que crecía dentro de mí. Un martes por la mañana, mientras cavaba un nuevo pozo, ocurrió. Mi pala, en lugar del sonido seco de la tierra y las piedras, emitió un golpe sordo y blando, una resistencia que no era natural. El corazón me dio un vuelco. Con cuidado, usando la punta de la pala y luego mis propias manos, empecé a quitar la tierra de alrededor. A 1 metro de profundidad, descubrí el borde de un bulto grande, envuelto en varias capas de plástico negro de construcción y sellado con cinta industrial plateada. La forma era irregular, pero inconfundible. Tenía la longitud y el ancho de un cuerpo humano. El aliento se me atoró en la garganta y un sudor helado me recorrió la espalda a pesar del calor. Antes de que pudiera gritar o siquiera procesar lo que estaba viendo, la sombra del supervisor me cubrió. Era uno de los hombres más cercanos a Don Ricardo. No me miró a mí, sino al bulto semienterrado. Su rostro no mostró sorpresa ni miedo, solo una fría impasibilidad. «Tu trabajo en este pozo ha terminado, Carlos», dijo con una voz tranquila que me heló la sangre. «Necesitamos que ayudes a limpiar las piedras en el otro extremo del terreno. Ahora». No fue una petición, fue una orden final. Asentí, incapaz de hablar, dejé la pala en el suelo y caminé hacia el otro lado del baldío, sintiendo su mirada clavada en mi nuca a cada paso. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en mi catre, la imagen del plástico negro grabada en mis párpados. Necesitaba hablar con Javier, necesitaba saber si él también sospechaba la verdad. Pero la choza de Javier estaba a oscuras, en un silencio total. A la mañana siguiente la choza estaba vacía. Javier, su esposa y su pequeña hija habían desaparecido. No solo ellos, sino todas sus pertenencias. Era como si se los hubiera tragado la tierra, como si nunca hubieran existido. Cuando pregunté por ellos, los otros vecinos desviaban la mirada. Se encogían de hombros y murmuraban que seguramente se habían ido. Pero sus ojos estaban llenos de un miedo que ahora yo también entendía. Por la tarde, Don Ricardo convocó una junta. Con una expresión de falsa tristeza, nos informó que la familia de Javier había decidido buscar un futuro mejor en otro lado y que debíamos alegrarnos por ellos. Mientras hablaba, sus ojos se encontraron con los míos. Fue una mirada corta pero cargada de significado. En ese instante, todas las piezas encajaron en una imagen monstruosa. No estábamos preparando la tierra para construir una comunidad. Estábamos limpiando la evidencia. Las faenas no eran para poner drenaje, eran para cavar tumbas. Y nuestra lealtad no era para construir un futuro, era para garantizar nuestro silencio sobre el cementerio que estábamos construyendo con nuestras propias manos. Ahora estoy atrapado. Irse de aquí es tan peligroso como quedarse. La desaparición de Javier y su familia fue una lección para todos nosotros, una demostración silenciosa del precio de la curiosidad. Cada mañana tengo que saludar a Don Ricardo con una sonrisa.
darle la mano y agradecerle por la oportunidad de estar aquí. Tengo que ir a las faenas y clavar mi pala en la tierra, actuando como si no supiera nada, rezando para no volver a encontrar nada blando bajo mis pies. Mi vida se ha convertido en una actuación. Finjo ser un miembro leal de la comunidad, pero por dentro estoy carcomido por el miedo. Cada vez que miro a Ana o a Mateo, siento un terror frío que me paraliza. Les sonrío. Les digo que todo estará bien mientras la mentira me quema la garganta. Cada noche me acuesto, pero no duermo. Me quedo escuchando los sonidos del asentamiento. Y a veces, cuando el viento sopla en la dirección correcta, lo oigo. Es un sonido sordo, rítmico, lejano. El sonido de palas golpeando la tierra seca. Son ellos, el círculo de don Ricardo, haciendo su verdadero trabajo en la oscuridad. Y yo me quedo aquí, abrazando a mi hijo, preguntándome si el día de mañana me tocará a mí cavar una de esas zanjas, o si nos tocará terminar dentro de una. Mi única y frágil esperanza es el pequeño fajo de billetes que escondo bajo una tabla suelta del piso. Ahorrar lo suficiente para huir, para desaparecer antes de que mi lealtad sea puesta a prueba de una forma definitiva. Mi nombre es Elena y soy artesana. Mi pequeño taller en la colonia Roma es mi santuario, un lugar donde doy nueva vida a objetos olvidados, convirtiendo fragmentos de historias ajenas en mis creaciones. Por eso amo el mercado de Sonora, no por los puestos de brujería que le dan fama, sino por sus pasillos traseros, esos que huelen a hierbas secas, a copal y a tiempo acumulado. Allí, entre amuletos y remedios, a veces encuentro tesoros, medallas viejas, trozos de cerámica, pedazos de vida que me susurran historias. Fue en una de esas búsquedas, tratando de encontrar inspiración, que encontré un objeto que no susurraba, sino que lloraba en silencio. Me desvié por un pasillo que no recordaba haber visto antes, uno más oscuro y estrecho que los demás. Al fondo había un puesto que parecía a punto de derrumbarse bajo el peso del polvo y el olvido. Estaba atendido por una anciana encorvada, con unos ojos tan nublados por las cataratas que dudé que pudiera verme. Sobre una manta mugrienta tenía un caos de objetos sin valor aparente. Pero en una esquina, dentro de una caja de cartón, había un montón de muñecas de porcelana antiguas, la mayoría rotas o manchadas. Me sentí atraída por ellas, por su belleza decadente y sus miradas perdidas. Una de ellas me llamó por encima de las demás. Era una muñeca de facciones finas, con un vestido de encaje que alguna vez fue blanco y ahora era del color del té. Pero no fue su ropa ni su cabello enmarañado lo que me cautivó, sino su expresión. La mayoría de las muñecas tienen una mirada vacía, pero esta no. Sus labios de porcelana estaban curvados en un gesto de tristeza infinita y sus ojos de cristal parecían a punto de derramar una lágrima. Sentí una punzada de compasión, una necesidad extraña de rescatarla de ese lugar. Le pagué a la anciana unos cuantos pesos. Ella apenas movió la cabeza. Sus dedos huesudos tomaron las monedas sin mirarme. De vuelta en mi taller, con la luz de la tarde entrando por la ventana, coloqué la muñeca sobre mi mesa de trabajo. Empecé a limpiarle con cuidado el polvo de décadas con un paño suave. Fue entonces cuando noté una finísima fisura en su espalda, casi invisible. La curiosidad me pudo. Con la punta de una herramienta hice palanca con delicadeza y un pequeño trozo de la porcelana se desprendió. Asomé la vista al interior hueco y mi corazón se detuvo. Adentro no había nada más que dos cosas: un diminuto diente de leche, amarillento por el tiempo, y un mechón de cabello rubio y fino, atado con un hilo de color rojo desvaído. La muñeca ya no me parecía triste, me pareció un pequeño ataúd. La inquietud se convirtió en una capa de hielo sobre mi piel. Aquello ya no era un hallazgo curioso, era una profanación. No podía quedármela. Al día siguiente volví al mercado de Sonora con la muñeca envuelta en un trapo dentro de mi bolsa. Estaba decidida a devolverla, a preguntarle a la anciana qué significaba. Busqué el pasillo angosto, pero por más vueltas que di, no pude encontrarlo. Era como si el mercado se hubiera reconfigurado. Les pregunté a los vendedores de los puestos cercanos, describiendo a la anciana y su mercancía. Me miraron como si estuviera loca. Nadie recordaba un puesto así. Nadie había visto a esa mujer. Era como si la hubiera soñado. Derrotada, volví a casa con la muñeca, sintiendo su peso en mi bolsa como una condena. Quise guardarla en una caja, esconderla en el fondo del armario, pero una extraña culpa me lo impidió. Era como abandonar a un ser vivo. Terminé dejándola en una repisa de mi taller, de cara a la pared, esperando olvidarme de ella. Esa noche me desperté de golpe alrededor de las 3 de la mañana. Un sonido me había sacado del sueño. Era un llanto, un sollozo suave y ahogado como el de un niño que no quiere que lo escuchen. Venía de mi taller. Con el corazón latiéndome en los oídos, me levanté y caminé lentamente hacia la puerta.
El llanto se detuvo en el preciso instante en que mi mano tocó el picaporte. Abrí la puerta y el todo siempre. Silencio me recibió. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba el cuarto. Todo parecía en orden hasta que miré mi mesa de trabajo. La muñeca ya no estaba en la repisa. Ahora estaba sentada en el centro de la mesa, mirándome fijamente, y en su mejilla izquierda de porcelana brillaba una gota. Me acerqué temblando y la toqué con la punta de mi dedo. Estaba húmeda y cuando me la llevé a los labios sentí el sabor inconfundible de la sal. Era una lágrima imposible. A partir de esa noche los fenómenos se volvieron más extraños e íntimos. Ya no se trataba solo de la muñeca, comencé a encontrar objetos de mi propia infancia en mi taller. Un día apareció un pequeño trompo de madera que había perdido cuando tenía 8 años. Otro día, un cromo de un álbum que nunca terminé. Aparecían sobre la mesa de trabajo junto a la muñeca como ofrendas. Luego empezaron los susurros. Una voz de niña muy suave llamándome por mi nombre cuando estaba sola. Elena, decía la vocecita desde algún rincón de mi apartamento. Ya no solo sentía su tristeza, ahora sentía que me estaba buscando a mí. El miedo comenzó a mezclarse con una extraña y retorcida comprensión. Como artesana, siempre he buscado la emoción oculta en los objetos, y ahora la emoción de este objeto me estaba desbordando. Entendí que no era una entidad maligna en el sentido clásico. No quería hacerme daño, quería algo mucho peor, quería que yo fuera suya. Los objetos de mi infancia eran un intento de conectar conmigo, de mostrarme que me conocía. El llanto era una petición de consuelo. Los susurros eran un llamado. El espíritu atrapado en esa porcelana, el alma a la que pertenecieron ese diente y ese cabello, era el de una niña sola. Y al rescatar la muñeca, al tenerle lástima, yo la había adoptado. Ahora vivo con ella. Me di cuenta de que no compré un objeto, sino el recipiente de una tristeza que se ha aferrado a mí. La muñeca es el centro de mi vida. Si la guardo, reaparece. Si la muevo, vuelve a mi mesa de trabajo, siempre observándome con su mirada infinitamente triste. He intentado rezar. He llevado la muñeca con un sacerdote a escondidas, pero nada funciona. El espíritu ya no está solo en la muñeca. Está en mi casa, en mi sombra. Ya no puedo crear. Mi taller, antes mi refugio, ahora es el cuarto de juegos de una niña fantasma. He sido elegida como su nueva madre, y sé con una certeza que me hiela los huesos que su amor posesivo y eterno no me dejará ir jamás, ni siquiera después de la muerte. Mi oficio es la soldadura, un arte que se aprende con el fuego y la paciencia. Soy de un pueblo pequeño de Oaxaca, donde el trabajo escasea, así que cuando me ofrecieron un contrato temporal en la refinería de Salina Cruz, sentí que me había sacado la lotería. El pago era absurdamente bueno, más de lo que podría ganar en medio año. La primera vez que vi la refinería al atardecer me sentí intimidado. Era un monstruo de metal y tuberías que se extendía por kilómetros a la orilla del mar. Una ciudad de hierro que respiraba fuego y humo, indiferente a la belleza de la costa. Un lugar con sus propias leyes, sus propios secretos, como descubriría muy pronto. Mi supervisor era un hombre llamado Ibarra, de pocas palabras y ojos que no revelaban nada. El trabajo era nocturno, en una sección antigua de la planta que supuestamente estaba fuera de servicio. Las reglas que Ibarra me dio fueron tan estrictas como el acero que iba a soldar. Me escoltarían para entrar y para salir. No debía salirme de mi área de trabajo asignada. No debía hablar con nadie que no fuera él. Y la más importante, no debía hacer preguntas, viera lo que viera, escuchara lo que escuchara. Usted es un soldador, no un inspector. Haga su trabajo y cobre, me dijo. El excelente sueldo de repente se sintió como un soborno por adelantado. El ambiente en esa parte de la refinería por la noche era fantasmal. Yo era la única fuente de luz en un laberinto de escaleras oxidadas y tanques silenciosos. El único sonido era el siseo de mi soplete y el eco metálico de mis herramientas. El aire era una mezcla pesada de salitre, óxido y el olor químico y penetrante del petróleo. Me sentía como un intruso en el esqueleto de un leviatán muerto. Las estrellas brillaban sobre mí, pero la estructura de la refinería las tapaba, creando una jaula de metal a mi alrededor. Era un trabajo solitario, pero la paga era buena. Me repetía a mí mismo para callar la inquietud que sentía. Fue en la tercera noche cuando escuché algo que no era el viento ni el metal contrayéndose por el frío. Estaba reparando una tubería cerca de un enorme tanque de almacenamiento, uno de esos cilíndricos cubierto de óxido y con un cartel que decía fuera de servicio. En una pausa, mientras cambiaba la varilla de soldadura, lo oí. Un golpe sordo, rítmico que venía del interior del tanque. Y luego un grito.
Fue un grito ahogado, amordazado por el acero, pero inconfundiblemente humano. Me quedé helado con el soplete en la mano. Esperé en silencio y lo volví a escuchar. No era metal viejo, era alguien pidiendo auxilio. Con el pulso acelerado busqué a Ibarra. Lo encontré revisando unos papeles bajo la luz de un foco solitario. Le conté lo que había escuchado, intentando que mi voz sonara calmada, profesional. Le dije que estaba seguro de que eran gritos, que alguien podría estar atrapado. Ibarra ni siquiera levantó la vista. «El metal viejo hace ruidos, Omar», dijo con una voz monótona, como si estuviera recitando un manual. «El calor, el frío, la expansión. Vuelve a tu trabajo. Nos pagan por soldar, no por escuchar fantasmas». Su indiferencia fue una bofetada. No era que no me creyera, era que no le importaba, o peor, que sabía exactamente lo que yo había escuchado. Volví a mi puesto, pero ya no podía concentrarme. El siseo de mi soplete me parecía ahora un grito. Cada pocos minutos miraba de reojo hacia el tanque, que ahora parecía una tumba de acero. Un par de horas más tarde, vi movimiento. En la oscuridad, una camioneta y un camión pequeño, ambos sin logos y con los faros apagados, se deslizaron por los caminos de servicio y se detuvieron al pie del tanque. Varios hombres con uniformes oscuros, sin insignias, bajaron en silencio. Se movían con una disciplina que no era la de los trabajadores de la refinería. Apagué mi soplete de inmediato y me escondí entre una maraña de tuberías, mi corazón martillando contra mis costillas. Desde las sombras observé cómo los hombres abrían una compuerta en la base del tanque que yo no había notado antes. En cuanto la abrieron, el sonido se hizo más claro. Eran quejidos, lamentos ahogados. Empezaron a sacar gente de adentro, uno a uno. Vi al menos a 5 personas, hombres y mujeres. Estaban amordazados, parecían drogados o enfermos. Sus movimientos eran torpes. Los hombres de uniforme los trataban como si fueran sacos, arrastrándolos y metiéndolos sin ninguna ceremonia en la parte trasera del camión. Era una operación silenciosa, eficiente y absolutamente inhumana. Una pesadilla industrial bajo la luz de la luna. Cuando estaban metiendo al último, uno de los hombres se detuvo y miró directamente hacia mi escondite. Mi cuerpo se congeló. El hombre le hizo una seña a Ibarra, que había estado observando todo desde la distancia. Pensé que era mi fin, pero Ibarra caminó hacia mí con una calma espeluznante. Los vehículos se marcharon, dejándonos a los dos solos en el silencio. Metió la mano en su chamarra y sacó un sobre, grueso, abultado de billetes. Me lo extendió. «Esto es tu fin de contrato», dijo, su voz sin ninguna emoción. «Te pagamos el mes completo. Olvida la ruta para llegar aquí. Olvida esta noche». Mi mano temblorosa tomó el sobre. Pesaba, no solo por el dinero, sino por lo que significaba. Asentí en silencio, incapaz de articular palabra. Ibarra me dio la espalda y se perdió en la oscuridad del complejo. No esperé. Recogí mi careta y mis guantes, las únicas cosas que eran verdaderamente mías allí, y caminé hacia la salida. No volví a la barraca donde dormía. Fui directo a la terminal de autobuses de Salina Cruz, con el sobre quemándome en el bolsillo. El dinero era mi pasaporte y mi condena. Compré un boleto en el primer autobús que salía hacia el sur, a Chiapas, a cualquier lugar que estuviera lejos de la costa, lejos de ese monstruo de metal. Huí con el amanecer pisándome los talones. Ahora vivo en San Cristóbal de las Casas. El aire aquí es limpio y frío, muy diferente al de la CEI, refinería. Tengo dinero, pero no puedo disfrutarlo. Cada billete que gasto me recuerda a los rostros de la gente que sacaron de ese tanque. Pero el verdadero infierno viene por las noches. Sueño con el sonido, ese grito metálico y ahogado. A veces me despierto y creo que el olor de la refinería se ha impregnado en mi piel. Es un olor fantasma, una mezcla de químico y óxido que aparece de la nada y me asfixia. Es el recordatorio constante de que mi libertad fue comprada con el silencio sobre el destino de esas personas. No llevo una marca en el cuerpo, sino en el alma, y sé que el olor a silencio me perseguirá por el resto de mi vida.